inicialmente es la creación, en este caso, de un nuevo proyecto, y en esta sesión lo que voy a trabajar es un poco de STL. STL es una librería de templates estándar en el cual me va a permitir poder abstraer hasta cierto punto lo que ya hemos hecho en la semana 3, que son colecciones de objetos, pero los métodos ya se encuentran implementados allí. ¿Qué es lo que necesitamos? Aquí vamos a guardar o vamos a crear en este caso, un nuevo ítem. Lo voy a considerar como si fuera una clase. Por ejemplo, podríamos crear una clase. A ver, vamos a crear una clase monitor. ¿Ya? Vamos a crear como tal una clase monitor.hpp, y sobre esto hacemos lo siguiente. Entonces, en el caso de la clase, aquí no voy a demorar mucho en este tema porque esto ya lo hemos venido trabajando. Entonces solamente voy a crear aquí un monitor.hpp, y sobre esto pues lo que voy a hacer es la implementación como tal. Hacemos lo siguiente: hacemos una definición y aquí le decimos clase, aquí sería un monitor, y tendríamos los atributos, en este caso un char asterisco, que sea, bueno, una marca, y le colocamos adicionalmente una dimensión, un largo, un ancho y un alto. Sobre esto lo que vamos a hacer es la creación, en este caso, de los métodos set y get. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo bastante rápido. Entonces get, en este caso, sería get marca, get ancho y get alto. Y luego, sobre estos métodos que tenemos, sencillamente lo que voy a hacer es tener aquí el método set. Entonces, de frente le colocamos void set. Ya está. Necesitamos aquí colocarle un char asterisco y le coloco marca. Adicionalmente vamos a colocarle, bueno, en este caso es un ancho y un alto. Como ya está implementado esto, sencillamente lo que voy a hacer es definir en la parte inferior, le quito los puntos y comas, y lo que vamos a colocar es unas llaves. Esto también lo colocamos. No olvidar siempre de lo que tenemos que instanciar la clase, sino esto no sería parte, estos métodos no serían parte de la clase monitor. De igual forma, aquí colocamos monitor, punto, ya está. Hasta ahí ya lo tenemos implementado. Yo sugeriría siempre que tengamos un constructor adicional en el cual coloquemos todos los atributos. Es una recomendación para poder hacer una inicialización correcta. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a hacer es sencillamente le coloco marca, todo esto lo vamos a inicializar. Hacemos lo siguiente, y aproximadamente pues una clase, más o menos, para que tengas en consideración tus tiempos. O sea, dependiendo de la cantidad de atributos, pues no te debería demorar a lo mucho, pues te podría demorar unos 10 minutos quizás en la implementación como tal de la clase, cada una de las clases que tengas. Y esto de hecho lo vas a ganar con con la diversa práctica que puedas trabajarlo. Ya, entonces vamos a colocar en el set marca, hacemos lo mismo aquí en el ancho, sencillamente lo copio y pego.
y lo que vamos a hacer es sencillamente un retorno. Lo coloco directamente aquí, retorno del punto y coma, y colocamos marca ancho. Ya está. Entonces ahí implementamos ya toda la funcionalidad del constructor. Podríamos utilizarlo de igual manera acá. En este caso le tendríamos que colocar, como es marca, sencillamente le colocaríamos un tamaño, un char, y tendríamos que hacer en este caso unos valores de, yo creo que de 10. El ancho podríamos colocarle unos 30 centímetros y un alto de 20 centímetros. Luego que hacemos esto, monitor, voy a crear uno más en el caso de un archivo CPP, y crearíamos de la siguiente manera: monitor CPP, y lo que está implementado en la parte inferior de monitor, o sea, desde aquí hacia la parte inferior, esto, control X, lo cortamos de tal manera que solamente quede definido, y en el otro va a quedar implementado. Como sale acá un error, es porque sencillamente lo que nos faltó es incluirlo, la librería, en este caso la cabecera. Ya está. Entonces tenemos por aquí, se solucionó en ambos lados. Lo que estamos haciendo en el CPP es la implementación de cada uno de los métodos, mientras que en el HPP queda solamente definido. Aquí le podríamos colocar de tipo público, es algo así como void calcular área. Entonces en el cálculo del área lo dejamos de esta manera, lo copio sencillamente aquí, y en el CPP de igual forma en cualquier lado. No olvidar esto, que tiene que ser referenciado al monitor, control B, y lo que hacemos es, por ejemplo, lo que tendría que hacer es el cálculo del área, que me tenga que devolver, se me ocurre, como están los dos de tipo short, el calcular área que sea de la siguiente manera: que me retorne un ancho por un alto. Estoy tratando de ajustar ¿Por qué me sale esto? Porque no está cumpliendo con la estructura, porque aquí está como tipo void. Por lo tanto, esto sencillamente lo modificamos y ahora sí ya tenemos. Eso es un método propio. Bien, después que tenemos esto, lo que vamos a crear, voy a hacer un método alternativo a lo que hemos hecho en colecciones. Aquí en realidad voy a hacer una especie de una colección de monitores. Vamos a crear, por ejemplo, un nuevo ítem. Sobre esto vamos a crear una clase que se llame colección de monitores. Colección monitores. Entonces en esta clase colección monitores, aquí de igual manera voy a hacer una definición, y sobre esta definición lo que vamos a hacer es colección de colección.hpp, voy a colocar como nombre, ya, control B. Entonces luego que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, le voy a colocar una clase que se llame ccolección. Ya, vamos a colocarle aquí http, ya está. Luego que tenemos esto, la clase colección, aquí vamos a hacer algo nuevo. Tengo que incluir una clase de tipo, en este caso de tipo vector. Te darás cuenta que cuando es una clase propia, la que yo estoy implementando, lo llamo con entre comillas dobles, pero cuando es propia de C++, en este caso de STL, que es un conjunto de librerías, lo invoco con entre los símbolos de mayor y menor. Luego que tenemos esto, sería necesario, cuando utilizas un vector, aquí también debería estar el espacio de nombres, using namespace, para que no tengamos problemas con el caso de vector. Entonces, luego que tenemos esto, lo que podríamos hacer, voy a crear un conjunto de monitores. Entonces le voy a decir que esto se llama lista. O perdón, acá no debería ser colección. Sorry, estoy que me equivoco, es C monitor. Ahí está. Eso es lo que debería suceder. Lo que vamos a hacer es, en la clase colección, bueno, acá tengo el caso que es el constructor.
constructor ya no lo necesito porque como está de manera estática, de hecho no tengo que asociarlo con ningún tipo, por ejemplo, new, ¿no? Porque esto ya de frente se crea. Y lo que sí más bien vamos a hacer es, voy a implementar un método, por ejemplo, un método insertar. Vamos a colocarle un void eliminar todo, ¿ya? Eliminar todo para que sea algo, para que encuentre la diferencia entre la otra forma que lo implementé. Y vamos a colocarle un método que se llame recuperar. Voy a decir como tal un método recuperar, y en la recuperar le voy a pasar una posición. A ver, comencemos a implementar esto para que nos alcance el tiempo. Entonces lo que tenemos aquí es la implementación de estos tres métodos, por lo tanto esto lo vamos a implementar en la parte inferior y sencillamente voy a copiar esta parte porque es necesario tener que indicarle que estos métodos son parte de la clase colección. Ya está. Cuando hago esto, lo que tengo que hacer es quitarle las llaves, los puntos y comas, igual acá. Entonces ahora sí, si te das cuenta ya no aparece sombreado en la parte inferior, y lo que vamos a hacer es le vamos a pasar como objeto un objeto de tipo monitor. Cuando ya tengo esto, entonces aquí se me había pasado, deberíamos colocar también un objeto monitor y le voy a decir de esta manera, objeto, y le paso de esta manera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a colocar a la lista, ya, a la lista, y cuando yo presiono el punto, ahí me sale algunas opciones disponibles. ¿Qué opciones tengo disponibles? Tengo las que me salen en esta pantalla, en esta ventana emergente, me salen una serie de métodos implementados. Bien, existe con un método que se llama pushback. En el método pushback es el que se va a encargar de poder hacer la inserción de un objeto, cualquiera que sea el objeto, va a ser una inserción hacia el final. Entonces, en la primera vez, como no tiene nada de elementos, lo va a colocar en la posición 0. Luego lo va a colocar en la posición 1, luego lo irá a insertar en la posición 2, en la posición 3 y así sucesivamente. Y ahí tendríamos el método insertar. ¿Qué más también tenemos? Vamos a colocar ahora sí la implementación del eliminar todo. Entonces, en el caso del eliminar todo, tenemos un método en el cual directamente ya hace toda esa funcionalidad. Y sencillamente le colocamos como clear. Y ahí te elimina todos los elementos que tiene. O sea, solamente yo llamo al eliminar todo, y automáticamente llamas a esto y con eso ya lo estaría eliminando. Luego, ¿qué más tenemos? Vamos a hacer el caso del recuperar. El caso de recuperar me dice que necesito tener que pasarle una posición. Para que recupere internamente, STL implementa un método que se llama, que es AT, es para poder acceder hacia un elemento determinado. Ese elemento sencillamente lo único que quiere es que le pases una posición, y de acuerdo a esa posición te va a retornar el objeto que lleva contenido. Entonces, si esa posición tiene, automáticamente te retorna como tal el monitor. Y ya tenemos implementado, si bien es cierto, esta es una manera mucho más cortita de la implementación de colecciones. Voy a crear ahora un método principal para que se entienda qué es lo que vamos a trabajar. Añadimos y lo voy a colocar, en este caso voy a crear un nuevo ítem, y sobre ese nuevo ítem voy a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle un CPP de tal manera que hagamos un menú de opciones, dado que eso me han pedido. Vamos a colocar de esta manera, incluimos en este caso un tipo UStream,
using namespace std. Y sobre esto vamos a colocar un método inicial principal. Y aquí voy a integrarlo lo que es la librería, la que acabamos de hacer, que es de colección de monitores. Después que he hecho de colección de monitores, ahora vamos a crear un almacén de monitores. Entonces vamos a presentarlo como si fuera un almacén de monitores. Lo que me falta es dividirlo en un punto C, en un punto CPP. Voy a crear un colección de monitores CPP. Colección monitores CPP. En el colección monitores CPP lo que vamos a hacer es utilizar la técnica que hicimos hace un momento. Lo cortamos, cortamos esto, control X, y lo colocamos en un CPP. Y adicionalmente vamos a colocar la cabecera, include, y sobre esto colección, ahí estaría. Ya está, listo, queda tal cual, así, control S y quedaría así, simple. Voy a crear un almacén de monitores y hacemos lo siguiente. Vamos a colocarle como un menú de opciones. Entonces cuando vamos a hacer de esta manera. Ahí le estamos colocando un pequeño menú. Luego voy a colocarle de esta manera, a ver, con que me muestre una opción 1, en este caso insertar monitores o ingresar monitores al almacén. Ingresar monitores, ya, y luego puedo hacer es mostrar por posición. El otro es eliminar o eliminar o extraer, no sé, algo que se podría del almacén. Lo vamos a dejar ahí como un caso. De todas maneras, NDL, para que le vamos a colocar unas opciones. Entonces, lo que podríamos decir aquí es que me diga las opciones. Entonces, le colocamos opción y la opción sería sin opción. Ya, y a partir de esto podríamos colocarlo en un switch case. Entonces la opción podría ser que ingrese opción y armamos por casos. Si en el caso es 1, caso 2 y caso 3. Caso 3. Entonces, para que sea esto con opciones, lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a colocarle dentro de un ciclo repetitivo de un do while. Mientras que sea la opción, una opción 4 que sea eliminar. Perdón, eliminar, no, salir. Para seguir, a ver, tendríamos que colocarle de repente una validación. Vamos a colocarle por aquí para que no nos olvidemos. Vamos a colocarle un punto y coma, break. Ya, adicionalmente podríamos hacer una validación para colocar las opciones. Entonces, vamos a colocar ingreses por opción.
esto podríamos hacer una validación. Ya, si es que la opción, solamente esto va a ocurrir, que me devuelva otra vez si es que la opción sería menor de 1, o en su defecto si la opción es mayor de 5. Si es así, entonces tendría que otra vez estar preguntando. Eso es para efectos de una validación de las opciones. Si está bien, entonces si cualquiera de las dos de estas opciones es aceptada, entonces pasaría aquí a los casos. Aquí vamos a definir algunos casos. Por ejemplo, que se ingrese, vamos a indicar ingrese la marca, ingrese marca del monitor, ingrese marca del monitor. Adicionalmente, lo que voy a hacer es recoger, vamos a recogerlo por aquí. Voy a decirle un char asterisco marca va a ser igual a new char y le colocamos un tamaño. Podríamos hacerlo de la siguiente manera. Entonces recogemos la marca y podríamos colocar el que nos ingrese el ancho. Esto lo podríamos colocar acá como un short, ancho y alto. El ancho lo colocamos, digamos, alto o ancho, perdón. Entonces aquí estamos creando o que haciéndole un menú de usuario, y de acuerdo a ese menú de usuario lo que vamos a hacer es creamos un objeto, en este caso monitor. Entonces lo que voy a hacer es incluyo a la clase monitor y creamos un objeto. A partir de ahí puedo definirlo como un cmonitor y le digo monitor, un m nada más le colocamos, y el m podríamos hacer acá en este lado, control X, y lo sobrecargamos. A ver si monitor es igual a monitor, no me está reconociendo como sobrecargado. Me parece que sí, se le coloqué una marca, un ancho y un alto. Sí, está bien. Entonces una marca, colocamos marca, coma, ancho, coma, alto. Ahí está. Entonces acabo de crear el monitor. Entonces, como acabo de crear el monitor, lo que voy a hacer es insertarlo en esta lista, pero todavía no he creado la colección de monitores. Vamos a crear un objeto que se llame colección de monitores. Entonces le digo C, colección, y le digo monitores. Voy a crear mi arreglo de monitores. Entonces, como acabo de crear mi objeto colección y ese objeto es monitores, ahora le voy a decir monitores punto insertar y le paso el valor de el monitor. Ya está, generé mi inserción. Entonces aquí ya tengo el método insertar y por lo tanto vamos a crear el caso del mostrar el monitor por posición. En el caso del mostrar, igual voy a abrir una llavecita, un par de llaves, y sobre esto ingresamos, a ver, información del monitor por posición, colocamos que nos devuelva. Lo que voy a hacer es que primero solicitarle que me devuelva la posición. Entonces le digo inserte o ingrese la posición. Ingrese la posición del monitor.
Y sobre esto lo que vamos a hacer es que lo recoja la posición. Voy a colocarle por aquí un short post. Recogemos la posición y de acuerdo a esta posición lo que vamos a hacer es, a ver, solicitarle. Ahora sí, yo lo tengo, como ya tengo mi objeto que se llama monitores, punto, le digo recuperar. Entonces aquí le voy a pasar la posición que he colocado. Entonces ahí insertamos la posición, estoy recuperando, pero esto me va a devolver un objeto de tipo monitor. Pero como según el caso me está diciendo mostrar información de un monitor por posición, voy a colocarlo temporalmente. Voy a crear un objeto adicional solamente para mostrar. Le voy a decir C monitor, ya, y le colocamos voy a decirle TMP, que es temporal. Entonces, para que sea compatible. Lo que estoy haciendo es, le estoy pasando la posición, le digo al arreglo, de acuerdo a esa posición, devuélveme el monitor que se encuentra en esa posición. Entonces, como este te está devolviendo, lo voy a guardar en un temporal. Después que lo tengo ese temporal, lo que hago es a temporal, ahora sí, como me va a mostrar la información, le digo temporal punto y que me devuelva, por ejemplo, su marca, get marca. Adicionalmente le decimos tmp.get ancho. Adicionalmente le solicito que me devuelva su tmp.get alto. NDL. Ya está. Entonces hasta ahí ya hicimos la recuperación y ya se acabó la segunda opción, la opción 2. Entonces a partir de esto lo que vamos a hacer es el caso del eliminar monitores. ¿Cómo lo hacemos el caso de eliminar? Sencillamente opción 3. Vamos a colocarle aquí un mensaje donde le decimos ya estás seguro de eliminar todos los monitores del almacén. Ya, ahí. Si es así, entonces dependiendo de su opción, vamos a colocar, parece que tengo aquí un short o un char, respuesta. Si es que la respuesta, decimos aquí sin, si tu respuesta, hacemos un if, si la respuesta es igual a S o en su defecto respuesta es igual a S minúscula, en cualquiera de los dos casos, lo que va a suceder es, a ver, le colocaríamos monitores, punto, eliminar todo. Y se acabó. Opción incorrecta. Opción incorrecta. Hicimos un salto. Pues de acuerdo a la opción que tienes, dependiendo si la opción es diferente de 4, si la opción es diferente de 4, va retornando. Caso contrario, se acaba el programa. Entonces aquí le podemos decir que haga una pausa. La otra opción podría ser la siguiente. Le colocamos un sin ignore sin.get. Ya, vamos a generar. A ver, vamos a ver, ojalá, a ver, para ver qué errores todavía no lo hemos compilado en ningún momento. Y quiero ver
ver si es que se ejecuta de manera correcta. Ya, entonces vamos a verles cuenta. Ingresamos opción 1, marca el monitor LG 3418. Otra vez he presionado la opción 1, hemos ingresado un monitor Samsung 4023 y luego he presionado la opción 2 y de acuerdo a esa opción 2 lo que hemos hecho es que me indique la posición, le he pasado la posición 0 y me devuelve el primer monitor. Entonces hasta ahí está funcionando de manera correcta. Voy a ingresar otro monitor a ver que sea una marca, no sé, se me ocurre Panasonic. Ya, marca del monitor Panasonic, ancho 21 y alto 15. Y le colocamos, ahora sí, mostrar, opción 0. Antes me salía LG, ahora sí me sale Panasonic 2115. O sea, con esto estoy comprobando que realmente sí lo había eliminado todas las... Había eliminado los monitores anteriores.